Despertar del romance dormido. Hermosa canción para el alma. El plano espiritual, episodio 2. Comprensión y acercamiento al alma. En un medio que propicia la oxidación, esa oxidación que propicia la vida más simple en base a fermentos. Y el envejecimiento de todo ser vivo hasta su muerte individual, en el plano físico. Hablando de seres vivos, ante la imposibilidad de adoptar una vida eterna, buscarán la adaptación y prolongación de su especie. El ser humano ha tomado consciencia, aunque no sea de modo consecuente, si dicha consciencia la consideramos en un plano espiritual, aunque sea por diferenciar un referente distinto al resto de las especies. Esa parte humana, que no sabemos en qué lugar de nosotros reside. Esa parte es pura energía consciente. Esa toma consciencia, esa se enriquece. Y nada hace pensar que se oxide con la materia que lo contiene. Como mínimo, y retomo el plano físico, de forma individual es consciente de su muerte. Por lo tanto, de que hay un antes y un después. A partir de este punto podemos comprender que caben divisiones de tiempo. Por lo que sin un antes ni un después solo queda pensar en un presente infinito vacío de recuerdos. Por lo tanto, sin consciencia en ninguna de sus formas. Tampoco como recuerdos o experiencias que transmitir a la especie por medio de los genes. Tal y como el individuo se enriquece con parte de su experiencia a su descendencia por medio de la información genética. Conforme la especie adquiere consciencia, el individuo, de una forma u otra, intenta vivir mejor durante un mayor espacio de tiempo. En base a esto creo que el ser humano se enriquece, humana y conscientemente, para algo más que procrear y morir sin más. Intuyo que el ser humano se enriquece de sabiduría, en base a los recuerdos adquiridos en forma de energía consciente y espiritualmente hablando. Aunque sea para distinguir de qué hablo. Ahora, y a partir de este punto, que cada cual coloque esa parte de su ser donde le merezca por convicción. Quiero hacer hincapié en ese punto de energía como indestructible. Pues creo que solo la destrucción del núcleo destruye la esencia de la vida. Destruye totalmente ese punto de energía donde nace, quizás destruya el núcleo de esa parte eterna. Seres programados. Todo ser vivo, está de una forma u otra programado o condicionado, para cumplir unas funciones vitales. Para subsistir como individuo, no es necesario ilustrar a un bebé para que se alimente del pecho de una madre. Para subsistir como especie, tampoco será necesaria ilustración alguna para procrear. Y finalmente para entrar en la cadena de subsistencia de especies en su entorno, como entrar en la cadena alimenticia. Entre condicionantes que crearan necesidades tan vitales, junto a la necesidad de procrear, alimentar. Y un largo etcétera de condicionantes vitales. Por todo eso y mucho más, la vida en sí no es tan simple como la compleja simplicidad que multiplica una especie, la mente humana se enriquece para algo más que multiplicar o procrear. En esta especie de programación genética, no doy con el instante que precede el huevo a la gallina. Así que le precedo un dios y zanjo. Corto por lo sano, para donde intuyo más, tampoco quiero especular. Riesgo en exponer con suficiente luz aquello que jamás debe ser mostrado con claridad. Mis manos como esclavas o prestas a algún dictado. Hablan de aquello que las mentes callan. Condicionadas a la incomprensión o peor aún, quemadas por los que tachan e incapacitan cual verdugo ejecutando, esas que no precisan entender razón alguna del ejecutado. Como buenas esclavas obedecen sin pensar, para eso cada dócil esclavo tiene su propio amo.
Desde el silencio. Desde ese silencio, ese que no oyen tus oídos. Estos escritos como gritos que tu alma aclaman. Quizás solo extraña o dictada inspiración, quizás defraudado en mi más profundo sentir, mis palabras solo muestren el desconcierto de un vivir. Nacemos en este sendero con temida caducidad. Necesario espacio donde medir tiempo y forjar nuestros recuerdos como individuo en un entorno de presente infinito. Donde nacemos adiestrados para respirar y no son necesarias ilustraciones que nos enseñen cómo procrear, tampoco religiones que nos enseñen a distinguir el bien del mal. Ni para entender que tu libertad termina, donde comienza mi libertad. Escribo mi presente como único espacio de tiempo, como hoja en blanco. El pasado como parte del presente que me ayuda a redactarlo. Y el futuro será, si llega, el próximo presente con mi libro ya firmado.